Bueno, entonces para comenzar con esta parte de reanimación neonatal, entonces tenemos que entender cómo funciona la adaptación neonatal. Entonces tenemos una cosa que es la circulación fetal y la transición cuando ya tenemos una etapa postnatal. Entonces recordemos que ese, digamos, suministro de oxígeno y nutrientes se da a partir de la placenta de la madre y por medio de la vena umbilical, pues vamos a ir hasta aquí, hasta la parte del hígado, donde una porción de ella se va a ir para la vena porta y la otra por el conducto venoso va a seguir hasta la vena cava inferior para llegar al corazón derecho por medio de la aurícula derecha. Tenemos que tener en cuenta entonces que acá tenemos este cortocircuito que es el foramen oval, porque pues tenemos obviamente pues como esas resistencias pulmonares bastante elevadas y la idea es que el flujo sanguíneo pulmonar en ese momento de la vida es mínimo. Y entonces lo que pasa ahí es que, digamos, toda esa parte de la sangre va a pasar por el foramen oval para el corazón izquierdo. Sin embargo, una parte logra pasar aquí al ventrículo derecho y se va por las arterias pulmonares, pero aquí tenemos otro cortocircuito que sería el conducto arterioso que me lleva esa parte hacia la aorta, porque como ya dijimos, para la parte pulmonar es mínimo. Entonces, la que pasó aquí al corazón derecho por medio del foramen oval va al ventrículo, al izquierdo, va al ventrículo izquierdo y se va para la aorta, donde se combina con lo que pasó por medio del conducto arterioso para ya poder empezar, digamos, a hacer su circulación sistémica, siempre pues, digamos, privilegiando la circulación cerebral y la circulación cardíaca y posteriormente, digamos que ya se hace pues como todo ese intercambio gaseoso y de desechos para que finalmente, digamos aquí a nivel de las ilíacas, salgan las dos arterias umbilicales que van a llevar nuevamente todo eso hacia la placenta para nuevamente realizar el intercambio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esto es en la vida intrauterina. Cuando un bebé ya sale del útero, nace, la respiración de ese recién nacido va a habilitar la circulación pulmonar por varias razones. Primero, las resistencias pulmonares van a caer y la resistencia sistémica va a aumentar. Todo ese líquido que está en los alvéolos pulmonares va a ser reabsorbido y digamos que va a habilitar precisamente esos espacios para realizar el intercambio gaseoso. Ya la placenta no va a jugar un papel ahí pues en esa parte y los cortocircuitos de la circulación fetal que ya mencionamos se tienen que cerrar para que no siga habiendo ese shunt de derecha a izquierda y nada pues como de esas cosas. Recordemos que estos cierres inicialmente por los cambios de presiones son fisiológicos y posteriormente son anatómicos. Esto realmente no varía en ningún caso, siempre nos tenemos que preparar para absolutamente todo lo que vayamos a emprender en la vida y un nacimiento no es la excepción. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Con respecto pues como a insumos, a toda la parte de la locación, etcétera, entonces tenemos que tener que la sala debe estar a una temperatura de 23 a 25 grados centígrados, pues para evitar la hipotermia. Recordemos que los bebés son supremamente sensibles a esta situación. Tenemos que tener el gorro y las sábanas, y ahí lo pongo con asteriscos porque deben estar precalentadas. Yo no puedo sacar la sábana helada, el gorro helado y ponérselo al neonato. Estos deben estar precalentados y tener un sensor de temperatura. Con respecto a la vía aérea, entonces necesito tener una pera de goma, las ondas de succión de distintos calibres y pues digamos aquí todavía se habla en algunos sitios del aspirador de meconio, sin embargo pues sabemos que ya pues hemos digamos cambiado un poquito pues como el paradigma en ese sentido. Para la frecuencia cardíaca, pues inicialmente un estetoscopio, el estetoscopio siempre debe estar ahí presente y ya pues en el caso que tengamos la disponibilidad, el cardioscopio. Para toda la parte de la ventilación, entonces tenemos que tener un flujómetro que se pueda aumentar hasta 10 litros por minuto.
tener un mezclador de oxígeno para poder estar, digamos, precisando la FIO2 que vamos a necesitar, los dispositivos distintos que tengamos de ventilación con presión positiva. Entonces, recordemos ahí, tenemos la bolsa autoinflable Wambu, tenemos la bolsa inflada por flujo, también llamada bolsa de anestesia o aire RIS, nombre comercial, y pues tenemos el de la pieza en T, que sería el Neopuff. Las máscaras que sabemos que tenemos que tener de distintos tamaños y la sonda orogástrica. Para la oxigenación, pues todos los dispositivos de oxigenación tenemos que tener un pulso oxímetro y la tabla de las metas de saturación de acuerdo a los minutos de vida. No puedo pretender que un recién nacido que lleva 1 minuto por fuera del vientre ya esté saturando 100%. En caso de que yo vaya a necesitar intubar a ese niño, tengo que tener un laringoscopio siempre probado con pilas, con buena luz, unas valvas doble cero, puede ser opcional, pero la 0 y la 1 sí deben estar en el servicio, y los tubos orotraqueales de 2.5 hasta 3.5. Y siempre tener a mano una máscara laringea número 1 por si necesito una vía alternativa en caso de que yo intente intubar y no lo logre. Y los medicamentos que vamos a necesitar, como en toda reanimación, la epinefrina, y también voy a necesitar dextrosa al 10%, solución salina, y en caso de requerir pues como estos medicamentos y la vía más fácil en un recién nacido es por medio de la vena umbilical. Entonces siempre tengo que tener un catéter de vena umbilical de 3.5 a 5 French. Y lo otro es que tenemos que tener muy en cuenta que esto no solamente se trata de conocimientos, no solamente se trata de dispositivos, sino que también se trata de unas habilidades blandas, de unas habilidades no técnicas, que es el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Que esto pues lo veremos como más a detalle cuando hagamos el taller. Entonces, siempre que yo vaya a recibir un recién nacido, me tengo que preguntar 4 puntos. Listo. Y esto lo tengo que hacer si estoy con un ginecobstetra que vaya a atender ese parto, o el compañero, dado el caso que yo sea médico general y que estemos en un rural o en algún otro pues espacio, tener en cuenta pues como que eso es lo que tenemos que responder antes de ser posible. Entonces, ¿cuál es la gestacional que estamos calculando que tiene ese bebé? ¿Cómo se encuentra el líquido amniótico? Entonces, ¿será que ya esa madre tuvo una ruptura de membranas, el líquido está caliente, fétido, está meconiado? ¿Cómo viene ese líquido amniótico? ¿Qué factores de riesgo adicionales vamos a tener? Entonces, es una mamá que tiene algún antecedente de preeclampsia, de diabetes, de restricción de crecimiento intrauterino, de alguna infección. Tenemos algo más, tenemos de pronto una malformación fetal que tengamos que tener presente, y cuál va a ser el plan con el cordón umbilical. Hablando entonces de esa parte del pinzamiento del cordón umbilical, aquí solamente pues como para resaltar, entonces tenemos que tener en cuenta que la COG tiene pues como esta posición sobre el pinzamiento diferido, y en conclusión, pues digamos, sacan varias afirmaciones. Entonces dicen que el pensamiento diferido logra que haya un aumento en los niveles de hemoglobina al nacimiento, de las reservas de hierro en los primeros meses de vida, evitando pues así la anemia de ese lactante menor, que no aumenta el riesgo de hemorragia postparto, que podría haber algún aumento en la incidencia de la hiperbilirrubinemia neonatal que requiera fototerapia en los recién nacidos a término especialmente, eh, y que en recién nacidos vigorosos se recomienda esperar por lo menos 30 a 60 segundos para realizar este pinzamiento. Sin embargo, digamos que teniendo en cuenta un balance entre los beneficios y, digamos, efectos deleterios como este que mencionan de la ictericia neonatal, en conclusión, y como lo menciona también nuestra ruta materno-perinatal, el pinzamiento se puede realizar entre 2 a 3 minutos, siempre y cuando la circulación placentaria se encuentre intacta. Es decir, si yo tengo una ruptura uterina, si yo tengo una abrupción de placenta, si yo tengo una placenta previa, evidentemente yo no voy a esperar todo eso para hacerlo. Máxime, pues, si la mamá entró en paro.
Bueno, entonces aquí les traigo el algoritmo de reanimación neonatal. Este algoritmo creo que en algún momento lo hemos visto. Es un algoritmo que tiene que estar pegado en la sala de partos. Es un algoritmo que tiene que estar visible. Listo. Entonces, como siempre nos tenemos que preparar. Y al nacimiento siempre me tengo que preguntar entonces estas tres cosas. Las cuatro preguntas que me tuve que hacer antes eran antes del nacimiento, pero al nacimiento tengo que hacerme tres preguntas. ¿El bebé es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Está llorando o está respirando? Sí, sí, pues nada, lo de rutina, que no vamos pues como a ahondar en eso. En caso de que no, entonces yo tengo que calentar ese bebé, tengo que posicionarle la vía aérea, aspirar las secreciones si es necesario, secar y estimular, que siempre voy a estimular palmas, plantas, espalda, esperando pues que haya pues como un llanto de ese bebé. En caso de que ese niño esté en apnea o que tenga una respiración, digamos, jadeante agónica que no es efectiva o que tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 100 por minuto, que tengamos en cuenta cómo lo vamos a medir en reanimación neonatal, y es que siempre vamos a escuchar el latido respiratorio por 6 segundos, por eso también es muy importante tener el cronómetro ahí, por 6 segundos y lo vamos a multiplicar por 10. En caso de que ese no sea el caso, pues digamos que vamos a seguir haciendo, digamos, como toda la parte de la estimulación, y en caso pues de que todavía estemos como con un poco de dificultad respiratoria o con una cianosis muy persistente, podemos volver a intentar pues como posicionar la vía aérea, limpiarla, obviamente monitorizar ese bebé con la pulsioximetría, e incluso podríamos dar oxígeno libre o considerar un CPAP. Pero si definitivamente esto sí está presente, entonces yo tengo que decir, no, lo que yo necesito es una ventilación con presión positiva. Debo monitorizar a ese paciente y comenzar. Y siempre voy a estar mirando, ahorita vamos a ver como cuáles son las consideraciones de todo esto para que no se angustien. Si sigo teniendo una frecuencia cardíaca por debajo de 100 por minuto, entonces tengo que mirar, ¿será que ese pecho sí se está moviendo? ¿Será que tengo que aplicar pasos correctivos? ¿O será que es que definitivamente yo ya tengo que intubar ese bebé? Y si digamos que seguimos teniendo, digamos, ya después una frecuencia cardíaca que se nos está bajando hasta por debajo de 60, entonces en ese momento tenemos que intubarlo. Si no lo hemos realizado en ese momento, e iniciar compresiones y pues coordinar obviamente toda esa parte de las compresiones con las ventilaciones que vamos a realizar, siempre con una FIO2 al 100% en caso de dar compresiones. Y pues cuando yo veo que definitivamente yo sigo teniendo una frecuencia cardíaca por debajo de 60, ahí es cuando ya debo utilizar epinefrina o expansores y considerar, digamos, otras cosas. Aquí está la tablita donde les mencionaba lo de las metas de saturación, recordemos, entonces yo ya voy a estar esperando una saturación normal más o menos a los 10 minutos de vida. Antes de eso no tengo por qué, digamos, ponerme con el oxígeno eh, en caso de que es que, ay, es que tiene 3 minutos de vida y está saturando 72%. Sí, es factible y no necesitamos poner oxígeno adicional. Entonces, bueno, eh, obviamente la mayoría de los niños con la parte de la estimulación van a tener, o en caso de requerir ventilación con presión positiva, con eso van a tener realmente llegar a esta parte de las compresiones e incluso del uso de epinefrina y del uso pues como de expansores de volumen y etcétera. Realmente son cosas muy exóticas, no es lo más frecuente a lo que se van a enfrentar, entonces lo que tenemos que aprender a hacer supremamente bien es siempre estimular y dar una buena ventilación con presión positiva. Pero entonces, como yo sé que este algoritmo, digamos, dice todo y a la vez nada, porque no nos da los detalles, entonces vamos a abordar esos detalles más allá de ese algoritmo. Entonces vamos a desglosar todo esto. Entonces, primero, eh, para dar ventilación con presión positiva. Entonces, recordemos, tenemos, digamos, para ese sentido, tenemos tres dispositivos, los vamos a ver cuando tengamos la parte práctica.
Pero entonces, con respecto a lo que yo voy a organizar ahí, siempre voy a trabajar con una FIO2 del 21%, es decir, ambiente, cuando tenga un recién nacido que tiene 35 semanas o más de edad gestacional, y me puedo subir hasta el 30% en caso de que tenga un recién nacido por debajo de 35 semanas. No significa que yo no pueda variar esa FIO2, sino que esa es con la que se arranca. Cuando yo tengo una bolsa autoinflable o un ambú, realmente yo esto, la PIP y la PEP, no la puedo modificar. ¿Cierto? Lo único que puedo hacer es liberar la válvula, pues que es de seguridad, para que se me libere la presión adicional y no generar un barotrauma, pero yo esos parámetros únicamente los voy a poder organizar cuando tengo un reanimador de pieza en T, o sea, un neopuff. Entonces, la presión inspiratoria pico siempre la voy a poner inicialmente entre 20 a 25 centímetros de agua. Y siempre tengo que tener en cuenta que la presión de seguridad a la que quede sea de máximo 35, a 40 centímetros de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que por más duro que yo le haga, eso no me va a subir más de eso. Y la PEP es la presión al final de la expiración, tiene que quedar en una inicial de 5 centímetros de agua. Y la frecuencia respiratoria siempre va a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto. Pero entonces, ¿yo cómo voy a lograr eso? Y nuevamente les repito, lo vamos a ver en el taller. Entonces, yo siempre voy a llevar un mismo ritmo, que es ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3. Y así voy a asegurar que mi frecuencia respiratoria siempre esté en ese rango. Entonces yo agarré y empecé a dar ventilación con presión positiva. La primera evaluación la voy a hacer a los 15 segundos de que empiezo a dar esa ventilación con presión positiva. Y en ese momento ya la frecuencia está aumentando, estoy empezando a ver que mi bebé empieza a tener como respiraciones efectivas. Entonces yo puedo continuarlo y evaluarlo 15 segunditos después, es decir, a los 30 segundos, y mirar qué otras medidas tengo que hacer. Listo, no me tengo que quedar ahí forever and ever en caso de que tenga una buena respuesta. Pero si en esos primeros 15 segundos yo veo que es que esa frecuencia cardíaca no está aumentando, pero que el pecho sí se está moviendo, por eso les puse aquí que no solamente se evalúa la frecuencia cardíaca, sino también cómo está expandiendo ese tórax. Entonces, no me está subiendo la frecuencia cardíaca, pero el tórax sí se me está moviendo, entonces tengo que continuar con esa BPP que va a mover ese pechito por otros 15 segundos y hago una segunda evaluación a los 30 segundos en total de lo que lleve de BPP para tomar decisiones. Y en caso de que definitivamente ni sube la frecuencia cardíaca, pero ese pecho tampoco se está moviendo, yo tengo que tener medidas correctivas. Entonces, ¿cuáles son los pasos correctivos en ventilación con presión positiva? Entonces, recordemos, indicación, en caso de que yo no logre una expansión torácica ni un aumento de la frecuencia cardíaca en esos primeros 15 segundos de ventilación con presión positiva, o sea, en la primera evaluación yo ya tengo que saber si tengo que tener pasos correctivos. Y los pasos correctivos, entonces, van a ser los siguientes y los conocemos con el acrónimo de Mr. SOP. Entonces, con la M es la máscara, entonces tenemos que mirar que la máscara sí esté bien adosada, la máscara tiene que ser del tamaño del neonato, tiene que quedar en el puente nasal y en el mentón, no puede quedar por encima de los ojos, cual cámara cefálica, pues, o alguna cosa, pues así, no se me puede estar escapando y tiene que tener un muy buen sello, tengo que tener una muy buena C y E para hacer ese sello. Reposicionar la cabeza, entonces mirar que es que yo sí tengo una muy buena posición de olfateo, que no estoy colapsando la vía aérea por medio de una flexión o de otra posición pues ahí más extraña. Succionar la boca y la nariz, que de pronto tenga secreción, el líquido que me esté impidiendo tener una ventilación efectiva. La O es de open mouth, la boca abierta, siempre mirar que esa boquita de bebé esté abierta. La P de presión, entonces si tengo que aumentar la presión, recordemos que la presión de seguridad máxima era hasta 35-40, entonces hasta ahí yo me puedo ir, puedo modificarla hasta ahí para aumentar un poquito más la PIP.
para que, digamos, podamos tener como un poco más de presión. Y la A de alternativa, entonces, en ese momento yo ya tengo que decir, bueno, yo ya corregí todos estos pasos, ¿será que es que lo que necesito es algo alternativo? ¿Tengo que intubar? ¿Tengo que utilizar una máscara laríngea? Entonces, en ese sentido, vamos a tener entonces la intubación orotraqueal. Entonces, indicación, nuevamente, cuando la BPP no es efectiva o cuando ya se ha administrado varios minutos de BPP y por más que haga los pasos correctivos, definitivamente no logro tener un aumento de la frecuencia cardíaca ni una ventilación que expande ese pecho. Siempre que yo vaya a necesitar compresiones, que ya vimos que las compresiones es cuando tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60, siempre que yo vaya a iniciar compresiones, tengo que asegurar mi vía aérea. Y digamos, en algunas circunstancias especiales, entonces, por eso es muy importante preguntar si ese bebé viene con algo, ya prenatalmente que lo sabemos, porque es que tiene una hernia diafragmática o porque está obstruido, porque tiene secreciones muy espesas. ¿Y qué alternativas vamos a tener? Entonces, pues primero, están pues aquí la parte de los insumos. La idea no es que uno se aprenda esto de memoria, la idea es esto debe estar en el área de la sala de partos, en la cervocuna, en el sitio donde se hace la reanimación neonatal. Porque entonces yo mirando de acuerdo a la cantidad de semanas de edad gestacional, ¿cuál va a ser? Primero el tubo que voy a utilizar de acuerdo pues como al peso o a las semanas de edad gestacional, y cuáles son la profundidad de la inserción en centímetros que voy a tener. Alternativas, entonces en caso de que yo no logre intubar a ese paciente, siempre, así como en todos los otros pacientes, voy a tener la máscara laringea. Se utiliza cuando definitivamente la ventilación con presión positiva es inefectiva y tengo intentos de intubación que han fracasado. Y no utilizar si se requieren presiones altas de ventilación o en recién nacidos muy pequeños por debajo de los 2000 gramos. Idealmente no utilizamos esto, sino que esos sí deben estar intubados. Y las consideraciones para yo de pronto también como tener unos pasos correctivos, como tenía el Mr. Sopa en la ventilación con presión positiva, aquí tengo el DOPE o el DONE, que la D es de desplazamiento, entonces, ¿será que es que ese tubo se me desplazó? ¿O será que es que se me obstruyó? ¿Será que es que tengo un neumotórax y lo tengo que atender como cualquier otro neumotórax? O si tengo alguna falla en el equipo que me está haciendo que esas ventilaciones no puedan ser efectivas por medio de estas vías alternativas. Entonces, otra vez para recordar, con respecto a las compresiones, la indicación, cuando uno tiene una frecuencia cardíaca que es menor de 60 latidos por minuto, después de 30 segundos de administrar BPP de manera adecuada. O sea, yo tengo una BPP que me expande el pecho, pero llevo 30 segundos y sigue por debajo de 60. Entonces, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto o menor de 60 latidos por minuto de entrada en un neonato nunca va a ser una indicación inmediata de compresiones. Siempre BPP y de hecho los bebés son muy agradecidos a la BPP. Si yo ya llevo esos 30 segundos y vi que tengo todos los pasos correctivos, que mi pecho expande, yo digo, tengo que iniciar compresiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, las compresiones en esos bebecitos se utilizan rodeando con las manos el pecho del neonato y se hacen con los pulgares. ¿Listo? Y la idea es que el reanimador siempre pues esté como en la cabeza del recién nacido, aunque eso pues puede tener sus variaciones dependiendo pues como de cómo esté configurado el equipo, porque recordemos que también en este momento tenemos que tener la vía aérea asegurada y una persona que esté dando las ventilaciones. En ese sentido, entonces, la relación que vamos a tener de compresiones y ventilaciones es de 3 a 1. Entonces, así como en ventilación con presión positiva teníamos el ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3,
Aquí vamos a tener el y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo. Que los números corresponden a las compresiones y el ventilo, pues obviamente, pues como a la ventilación. En ese momento, recordemos, FIO2 al 100% siempre que vaya a dar compresiones, no la dejemos al 30, al 40, al 45, no, 100%. Y antes de reevaluar, ahí sí tengo que dar 1 minuto completo de compresiones para yo mirar cómo va esa frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, no va a ser como la ventilación, que yo evalúo 15 segundos, después a los 15 segundos y tomo decisiones. No, este debe ser el minuto completo y mirar si esa frecuencia cardíaca efectivamente logra aumentar. Y yo las debo suspender cuando tengo una frecuencia cardíaca por lo menos de 60. O sea, sé que ay, es que está ya de 65, de 70. No, pues digamos un poquito más que eso le ayuda. No, en ese momento yo suspendo, pero debo seguir con la ventilación con presión positiva, con el mismo ritmo con el que lo vengo llevando hasta que yo definitivamente voy mirando una evolución y voy tomando decisiones con ese paciente. Ya cuando pasamos a la parte de los medicamentos, entonces tenemos la adrenalina y los expansores de volumen. La adrenalina, entonces, la vamos a tener indicada cuando tenemos una frecuencia cardíaca que sigue por debajo de 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación positiva y otros 30 segundos 60 segundos de comprensiones, perdón. Entonces, nuevamente, volvamos al algoritmo. Entonces, BPP es lo inicial. Doy los 30 segundos, hice todos mis pasos correctivos, definitivamente esa frecuencia no está aumentando. Paso a las compresiones, compresiones por 1 minuto. Y en ese momento, entonces yo digo, listo, como tengo que seguir compresiones, porque sigue sin subir por encima de 60, pero también tengo que administrar dosis de adrenalina. Entonces, como pueden ver ahí, yo más o menos en 1 minuto y medio, 2 minutos, yo ya estoy decidiendo si tengo que poner o no adrenalina. Para la adrenalina, entonces, utilizamos de una concentración de 1 en 10.000. La adrenalina que nosotros tenemos, o la epinefrina, que tenemos comercialmente es de 1 en 1000. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar esa adrenalina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una ampolla, es decir, que viene de 1 miligramo por mililitro, la voy a llevar en una jeringa y la voy a llevar hasta 10. Y así me va a quedar la dilución que puedo hacer. Yo esa adrenalina la puedo pasar por vía intravenosa. En ese momento yo ya entonces tengo que estar pensando en poner un catéter umbilical, pero también puedo utilizar un intraóseo o también lo puedo pasar por la vía endotraqueal, también se considera aceptable. Entonces aquí nuevamente importante tener estas tablas en la sala de reanimación para yo mirar más o menos de acuerdo al peso de ese bebé, cuál es el volumen que yo le voy a estar administrando. Estas dosis se pasan rápido. Estas dosis se pasan rápido y siempre se tienen que lavar con 3 mililitros de solución salina y se repiten cada 3 a 5 minutos si la frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60 latidos por minuto y yo sigo con todo el arsenal de compresiones y ventilaciones con presión positiva. Y en caso de que de la dosis por vía endotraqueal, poner una dosis intravenosa cuando yo logre establecer esa vía. ¿Listo? Pues porque la idea es que la endotraqueal sea como mientras logro establecer una vía intravenosa, porque no es la ideal. Entonces, en ese sentido, y como en toda reanimación y como en toda evaluación y tratamiento del paciente crítico, debe haber una persona encargada de estar llevando los tiempos y de estar diciendo, ya pasó tanto tiempo, ya es hora de la otra dosis de adrenalina, ya pasó 1 minuto, reevaluemos la frecuencia cardíaca, etc., etc. Eso es muy importante. Y ya con respecto a los expansores de volumen, entonces, cuando definitivamente yo con todos los pasos anteriores no he tenido ninguna respuesta, o tengo signos de choque, o tengo una pérdida aguda de sangre,
pacientes de placenta previa, de basa, todo ese tipo de cosas, pues que yo diga, no, es que este paciente definitivamente está depletado, pues en ese momento puedo utilizar expansores de volumen. Entonces, tengo la solución salina y pues la sangre O negativa en caso de tenerla, pero sabemos pues, que esta es como digamos más limitada, digamos en algunos sitios pues que no cuenten con banco de sangre. Y la dosis siempre va a ser 10 mililitros por kilo intravenosos. Entonces ahí nuevamente en la tablita ya sabemos que son 10 mililitros por kilo, pero entonces ahí de todas maneras está puesto como se debe hacer. Y se debe administrar cada 5 a 10 minutos, reevaluando pues toda esa respuesta de esos pacientes. Realmente les digo, esta parte de los medicamentos, esta parte es muy, muy rara. A mí, pues en mi parte personal, pues en lo que ya llevo, digamos, de la residencia, he tenido, eventos de reanimación neonatal, varios, y la mayoría incluso llegan hasta la BPP, algunos me ha tocado con compresiones, y creo que solamente en una ocasión me tocó incluso llegar a la adrenalina, pero realmente los niños responden muy bien a la ventilación con presión positiva. Y para finalizar, entonces tenemos todo lo que son los cuidados por reanimación. Entonces ese paciente volvió a circulación espontánea, digamos, tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100, independientemente de que quede intubado o no. ¿Listo? No se trata de que es que el paciente tiene que quedar respirando por sus propios medios. El paciente puede quedar intubado o puede quedar con un CPAP o puede quedar con algún otro dispositivo, pero la idea es que esa frecuencia cardíaca tiene que estar por encima de 100. Entonces, siempre voy a trasladar ese paciente a una unidad de alta dependencia, eh, siempre pues que haya requerido una reanimación avanzada, pues un paciente que yo le hice BPP por 15 segundos y mejoró, no necesariamente pues debe ir a una unidad, se puede realizar una vigilancia intrahospitalaria, pero no tienen que ir a una unidad de alta dependencia. Siempre voy a estar monitorizando al paciente de manera continua y tengo que solicitar pues exámenes pertinentes. Siempre tengo que mantener unos niveles de glicemia adecuados. Pues, digamos que en algunas partes mencionan una glicemia entre 47 máximo 150, eh, empleando pues los líquidos endovenosos. Entonces recordemos en ese caso dextrosa al 10%, y no utilizar en ese momento ni sodio ni potasio. Sodio y potasio vienen al tercer día respectivamente. Y la hipotermia terapéutica eh, es para recién nacidos. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las indicaciones y con quién, digamos, vamos a ofrecer la hipotermia terapéutica cuando tenemos, digamos, todo esto y toda esa noxa y esa asfixia perinatal, digamos, documentada? Siempre va a ser a recién nacidos de 36 semanas en adelante. Listo, que desarrollen una encefalopatía moderada grave, en la que yo tenga todos los criterios, que eso pues obviamente es tema de otra charla, pero como para que tengan en cuenta quiénes sí van a ser candidatos a este tipo de intervenciones y quiénes no. Bueno, chicos, realmente era una exposición corta. La idea es como tener unas bases teóricas, porque obviamente esto es mucho más como de poderlo ver en la práctica. Eh, yo de todas maneras voy a mirar si hay preguntas. ¿Me podrías, por favor, volver a explicar el inicio del algoritmo? ¿Qué es lo que vamos a multiplicar por 10? Ah, bueno, no, multiplicar por 10 es porque, digamos, tú para evaluar la frecuencia cardíaca, pues tú tienes el estetoscopio, es lo más rápido que podemos hacer. Tener el estetoscopio y auscultar al bebé. Entonces, vamos a contar por 6 segunditos los latidos. Y lo que nos den 6 segundos lo multiplicamos por 10 y así tenemos cuántos latidos por minuto tenemos. Es la manera más práctica de hacerlo y es lo que se recomienda. No sé si de pronto tengamos alguna duda, alguna pregunta.
No, todo súper bien, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, de todas maneras, recuerden, el taller va a ser el 30 en la sala de simulación, va a ser de 2 a 4 de la tarde. No sé si de pronto de parte de Pediaciencias van a mandar de pronto un formulario como para confirmar asistencia. Sí, desde Pediaciencia se va a mandar un formulario para inscripción. Listo, perfecto. Entonces, igual yo quedo muy pendiente, chicos. Acuérdense entonces de estudiarse pues como muy bien esto para que ese día sea pues como de bastante provecho. Entonces, Nadita, nos estamos viendo y muchas gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.